Orden Mundial, de Henry Kissinger. Capítulo 9. Tecnología, equilibrio y conciencia humana. Cada época tiene su leitmotiv, un conjunto de creencias que explica el universo, que inspira o consuela al individuo, ofreciendo una justificación a la multiplicidad de acontecimientos que lo afectan. En el periodo medieval fue la religión, en la Ilustración, la razón. En los siglos XIX y XX fue el nacionalismo combinado con una visión de la historia como fuerza motivadora. La ciencia y la tecnología son los conceptos que guían nuestra época, que han producido un progreso en el bienestar humano sin precedentes en la historia. Su evolución trasciende las restricciones culturales tradicionales, pero también han producido armas capaces de destruir a la humanidad. La tecnología ha creado un medio de comunicación que permite el contacto instantáneo entre individuos o instituciones en cualquier parte del mundo, como asimismo el almacenaje y la recuperación de inmensas cantidades de información con solo pulsar un botón. Pero, ¿qué propósitos dirigen a esta tecnología? ¿Qué le ocurre al orden internacional si la tecnología se ha tornado una parte tan importante de la vida cotidiana que define su propio universo como si fuera el único relevante? La capacidad destructiva de la tecnología, de las armas modernas, es tan vasta como para hacer que el miedo común una a la humanidad ansiosa por eliminar los azotes de la guerra? ¿O la posesión de estas armas crea una aprensión permanente? La rapidez y el alcance de la comunicación derribarán las barreras entre las sociedades y los individuos y aportarán una transparencia de tal magnitud que los sueños inmemoriales de una comunidad humana se harán realidad. ¿O en cambio, ocurrirá exactamente lo opuesto y la humanidad, en medio de las armas de destrucción masivas, la transparencia en la red y la falta de privacidad, se proyectará a un mundo sin límites ni orden, dando bandazos entre las crisis sin comprenderlas? El autor proclama no tener ninguna competencia en las formas más avanzadas de la tecnología. Lo que le preocupa son sus consecuencias. El orden mundial en la era nuclear. Desde que la historia comenzó a ponerse por escrito, las unidades políticas, ya fueran descritas como estados o no, tenían a su disposición la guerra como último recurso. Pero la tecnología, que hacía posible la guerra, también limitaba su alcance. Los estados más poderosos y mejor equipados solo podían proyectar su fuerza sobre distancias limitadas, en ciertas cantidades y contra un determinado número de blancos. Los dirigentes ambiciosos estaban constreñidos tanto por la convención como por el estado de la tecnología de las comunicaciones. Las líneas de acción radicales eran inhibidas por el ritmo al que se desplegaban. Las instrucciones diplomáticas estaban obligadas a tener en cuenta contingencias que podían producirse en el tiempo en que un mensaje hacía su recorrido completo. Esto imponía una pausa para la reflexión y establecía una distinción entre lo que los dirigentes podían y no podían controlar. Ya funcionara el equilibrio de poder entre estados como un principio formal, o fuera practicado simplemente sin elaboración teórica, el equilibrio era un componente esencial de cualquier orden internacional, periférico, como en los imperios chino y romano, o como un principio operativo central, en el caso de Europa. Con la revolución industrial, el ritmo del cambio se aceleró, y el poder proyectado por los ejércitos modernos se tornó más devastador. Cuando la brecha tecnológica era grande,
incluso la tecnología rudimentaria, para los estándares actuales, podía tener un efecto genocida. La tecnología europea y las enfermedades europeas contribuyeron de manera determinante a arrasar las civilizaciones existentes en las Américas. La promesa de mayores eficiencias iba acompañada de nuevos potenciales de destrucción, dado que el impacto del reclutamiento masivo multiplicaba el efecto agravante de la tecnología. El advenimiento de las armas nucleares llevó este proceso a su culminación. En la Segunda Guerra Mundial, los científicos de las grandes potencias trabajaron para lograr el dominio del átomo y con él la habilidad de liberar su energía. El empeño estadounidense, conocido como Proyecto Manhattan, y llevado a cabo por las mentes más preclaras de Estados Unidos, Gran Bretaña y la diáspora europea, prevaleció. Después de la primera prueba atómica exitosa en julio de 1945, en los desiertos de Nuevo México, J. Robert Oppenheimer, el físico teórico que dirigió el desarrollo de las armas secretas, anonadado por su triunfo, recordó un pasaje del Bhagavad Gita: «Ahora me transformo en la muerte, la destructora de mundos». En periodos anteriores, las guerras comportaban un cálculo implícito. Los beneficios de la victoria superaban el coste, y los más débiles luchaban por imponer esos costes a los más fuertes para perturbar esta ecuación. Se formaban alianzas para aumentar el poder, para que no quedaran dudas sobre el alineamiento de fuerzas, para definir el casus belli, hasta donde es posible eliminar las dudas sobre las verdaderas intenciones en una sociedad de estados soberanos. Las penalidades del conflicto militar se consideraban menores que las penalidades de la derrota. Por el contrario, la era nuclear se basa en un arma cuyo uso impondría costes desproporcionados a cualquier beneficio imaginable. La era nuclear planteó el dilema de cómo establecer alguna relación moral o política entre la capacidad de destrucción de las armas modernas y los objetivos que se perseguían. Los proyectos de cualquier clase de orden internacional, en realidad de supervivencia humana, requerían ahora la mejora urgente, sino la eliminación, del conflicto entre las grandes potencias. Se buscaba un límite teórico para impedir que cada superpotencia utilizara la totalidad de sus capacidades militares. Se definió la estabilidad estratégica como un equilibrio en el que ninguna de las partes utilizaría sus armas de destrucción masiva, porque el adversario siempre podía infligir un nivel de destrucción inaceptable en represalia. En una serie de seminarios en Harvard, Caltech, MIT y la Rand Corporation, entre otros, en las décadas de 1950 y 1960, la doctrina del uso limitado analizaba la posibilidad de confinar las armas nucleares al campo de batalla o los blancos militares. Todos los intentos teóricos fallaron. Independientemente de los límites que se imaginaran, una vez cruzado el umbral de la guerra nuclear, la tecnología moderna arrasaba con los límites observables y siempre permitía que el adversario redoblara la apuesta. Al final, los estrategas de ambas partes coincidieron, al menos tácitamente, en el concepto de la destrucción mutua asegurada como mecanismo hacia la paz nuclear. Basándose en la premisa de que ambas partes poseían un arsenal capaz de sobrevivir a un ataque inicial, el objetivo era contrapesar amenazas lo bastante aterradoras como para que ninguna de las partes concibiera la posibilidad de ponerlas en práctica. A fines de la década de 1960,
la doctrina estratégica imperante de cada superpotencia se apoyaba en la capacidad de infligir un nivel de daño inaceptable al presunto adversario. Por supuesto que no se sabía qué era inaceptable para el adversario. La opinión al respecto no se comunicaba. Este cálculo disuasivo tenía una impronta surrealista, ya que se basaba en ecuaciones lógicas de escenarios que planteaban un nivel de víctimas que excedía el sufrido en 4 años de guerras mundiales y se producía en cuestión de días u horas. Dado que no había experiencia previa con las armas que apuntalaban estas amenazas, la disuasión dependía en gran parte de la habilidad de influir psicológicamente en el adversario. Cuando en la década de 1950 Mao dijo que China estaba dispuesta a aceptar el sacrificio de cientos de millones en una guerra nuclear, en líneas generales, Occidente lo consideró un síntoma de desarreglo emocional o psicológico. De hecho, probablemente fue consecuencia de la lúcida especulación de que para resistir capacidades militares más allá de cualquier experiencia humana previa, un país necesitaba demostrar una disposición al sacrificio más allá de la comprensión humana. En cualquier caso, la sorpresa en las capitales occidentales y del Pacto de Varsovia ante estas declaraciones pasó por alto que los propios conceptos disuasivos de las superpotencias descansaban en riesgos apocalípticos. Aunque menos brutalmente expresada, la doctrina de la destrucción mutua asegurada se basaba en el supuesto de que los líderes actuaban en interés de la paz cuando exponían de manera deliberada a sus poblaciones civiles a la amenaza de la aniquilación. Se hicieron muchos esfuerzos por evitar el dilema que se deriva de poseer un enorme arsenal que no podía ser usado y cuyo uso ni siquiera podía funcionar plausiblemente como amenaza. Se diseñaron complejos escenarios bélicos, pero ninguno de los bandos, que yo sepa, y durante parte de este periodo estuve en condiciones de saber, estuvo jamás cerca de usar armas nucleares en una crisis específica entre las dos superpotencias. Si exceptuamos la crisis de los misiles cubanos en 1962, cuando una división de combate soviética fue inicialmente autorizada a usar sus armas nucleares para defenderse, ninguno de los bandos estuvo jamás cerca de utilizarlas, ni contra el adversario, ni en guerras contra terceros países sin armamento nuclear. De este modo, las armas más temibles que requerían grandes porcentajes del presupuesto de defensa de cada superpotencia perdieron relevancia en las crisis reales que debían afrontar sus líderes. El suicidio mutuo se convirtió en el mecanismo determinante del orden internacional. Cuando durante la Guerra Fría ambos lados, Washington y Moscú, se desafiaron mutuamente, fue a través de guerras subsidiarias. En el culmen de la era nuclear, eran las fuerzas convencionales las que asumían una importancia central. Los enfrentamientos militares de la época tenían lugar en la periferia remota: Inchon, el delta del río Mekong, Luanda, Irak y Afganistán. La medida del éxito era la eficacia para apoyar a los aliados locales en el mundo en desarrollo. En suma, los arsenales estratégicos de las grandes potencias, inconmensurables con objetivos políticos concebibles, creaban una ilusión de omnipotencia que la evolución real de los acontecimientos contradecía. Fue en este contexto cuando en 1969 el presidente Nixon inició conversaciones formales con los soviéticos sobre la limitación de las armas estratégicas, indicadas con el acrónimo SALT. Llevaron a un acuerdo firmado en 1972
que establecía un techo para la construcción de armas ofensivas y limitaba la cantidad de plataformas de misiles antibalísticos de cada superpotencia a una. En efecto, transformándolas en plataformas de entrenamiento, puesto que un despliegue completo de ABM, misiles antibalísticos, por Estados Unidos, bajo una propuesta original de Nixon de 1969, hubiera requerido 12 plataformas. El razonamiento era que, dado que el Congreso se negaba a aprobar más de 2 plataformas antimisiles de defensa, la disuasión debía basarse en la destrucción mutua asegurada. Para esa estrategia, las armas nucleares ofensivas de cada parte eran suficientes, de hecho más que suficientes, para producir un nivel de víctimas inaceptable. La ausencia de misiles defensivos eliminaría cualquier incertidumbre respecto de ese cálculo, garantizando la disuasión mutua, pero también la destrucción de la sociedad si la disuasión fallaba. En la cumbre de Reykjavik de 1986, Reagan revirtió el enfoque de la destrucción mutua asegurada. Propuso la abolición de todas las armas nucleares ofensivas de ambas partes y el abandono del tratado de misiles antibalísticos que propiciaba un sistema defensivo. Su intención era acabar con el concepto de destrucción mutua asegurada, proscribiendo los sistemas ofensivos y manteniendo los sistemas defensivos como escudo contra las violaciones. Pero Gorbachov, creyendo equivocadamente que el programa misilístico defensivo estadounidense estaba en plena marcha mientras que la Unión Soviética, careciendo de una base tecnológica económica equivalente, no podía competir, insistió en mantener el tratado ABM. De hecho, los soviéticos abandonaron la carrera armamentística nuclear 3 años más tarde, poniendo fin a la Guerra Fría. Desde entonces, la cantidad de ojivas nucleares defensivas estratégicas ha sido reducida, primero bajo la presidencia de George W. Bush y luego bajo el gobierno del presidente Obama mediante un acuerdo con Rusia de unas 150 ojivas nucleares por cada lado, aproximadamente el 10% del total de ojivas nucleares existentes en el punto más alto de la estrategia de destrucción mutua asegurada. Esta cantidad reducida es más que suficiente para realizar una estrategia de destrucción mutua asegurada. El equilibrio nuclear ha producido un impacto paradójico sobre el orden internacional. El equilibrio histórico de poder había facilitado la dominación occidental del mundo, entonces colonial. Por el contrario, el orden nuclear, una creación del propio Occidente, tuvo el efecto opuesto. El margen de superioridad militar de los países avanzados sobre los países en desarrollo ha sido incomparablemente mayor que en cualquier periodo anterior de la historia. Pero, dado que gran parte del esfuerzo militar ha sido consagrado a las armas nucleares, cuyo uso estaba implícitamente descontado, excepto en las crisis más graves, las potencias regionales pudieron rectificar el equilibrio militar general mediante una estrategia equipada para prolongar cualquier guerra más allá de la voluntad del pueblo del país avanzado de sostenerla, como le ocurrió a Francia en Argelia y Vietnam, a Estados Unidos en Corea, Vietnam, Irak y Afganistán, y a la Unión Soviética en Afganistán. Todas, excepto Corea, acabaron en efecto con la retirada unilateral de la potencia formalmente mucho más fuerte después de un conflicto prolongado con fuerzas convencionales. Las fuerzas bélicas asimétricas operaban en los intersticios de doctrinas tradicionales de operaciones lineales contra el territorio de un enemigo. Las fuerzas guerrilleras, que no defienden ningún territorio, podían concentrarse en infligir bajas
y erosionar la voluntad política de la opinión pública de continuar el conflicto. En este sentido, la supremacía tecnológica se convirtió en impotencia geopolítica. El desafío de la proliferación nuclear. Con el fin de la Guerra Fría, la amenaza de guerra nuclear entre las superpotencias nucleares existentes esencialmente ha desaparecido. Pero la propagación de la tecnología, en especial de la tecnología de producción de energía nuclear pacífica, ha incrementado inmensamente la posibilidad de adquirir un potencial de armas nucleares. La agudización de las líneas divisorias ideológicas y la persistencia de conflictos regionales sin resolver han magnificado los incentivos para adquirir armas nucleares, incluso para los actores de estados corruptos o no estados. Las especulaciones de mutua inseguridad que suscitaron moderación durante la Guerra Fría no se aplican en el mismo grado, si es que se aplican, a los recién llegados al campo nuclear, y todavía menos a los actores no estatales. La proliferación de armas nucleares se ha transformado en un problema estratégico global para el orden internacional contemporáneo. En respuesta a estos peligros, Estados Unidos, la Unión Soviética y Reino Unido negociaron un tratado de no proliferación nuclear, NPT, y lo propusieron para la firma en 1968. Establecía prevenir toda futura propagación de armas nucleares. Estados Unidos, la Unión Soviética y Reino Unido firmaron en 1968. Francia y China hicieron lo propio en 1992. Los estados carentes de armas nucleares recibirían asistencia de los estados con armas nucleares para la utilización pacífica de tecnología nuclear siempre y cuando aceptaran la salvaguarda de garantizar que sus programas nucleares serían destinados a iniciativas exclusivamente no militares. Mientras escribo estas líneas, el acuerdo de no proliferación ya ha sido firmado por 189 signatarios. No obstante, el régimen de no proliferación global ha tenido dificultades para instalarse en el derecho internacional como una verdadera norma. Denostado por algunos como una forma de apartheid nuclear y tratado por numerosos estados como una fijación de los países ricos, las restricciones del NPT con frecuencia han funcionado como un conjunto de aspiraciones que los países deben ser persuadidos de cumplir antes que como una obligación legal vinculante. Se ha demostrado que el progreso ilícito hacia la construcción de las armas nucleares es difícil de descubrir y resistir, porque sus pasos iniciales coinciden con el desarrollo de los usos pacíficos de la energía nuclear específicamente autorizados por el NPT. El tratado proscribe, pero no ha impedido que países signatarios como Libia, Siria, Irak e Irán mantengan programas nucleares encubiertos que violan las salvaguardas del NPT. O en el caso de Corea del Norte, la retirada del NPT en 2003 y los ensayos y la proliferación de tecnología nuclear sin control internacional. Cuando un Estado viola o repudia los términos del NPT, no termina de cumplirlos, o simplemente se niega a reconocer la legitimidad de la no proliferación como una norma internacional. No existe ningún mecanismo internacional definido que lo obligue a respetarlos. Hasta el momento, Estados Unidos ha realizado acciones preventivas solo contra Irak, un motivo más para la guerra contra Saddam Hussein, e Israel ha hecho lo propio contra Siria e Irak. La Unión Soviética
consideró la posibilidad de hacerlo contra China en la década de 1960, pero finalmente se abstuvo. El régimen de no proliferación ha conocido algunos éxitos importantes en el desmantelamiento negociado de programas nucleares. Sudáfrica, Brasil, Argentina y varias repúblicas postsoviéticas han abandonado programas de armamento nuclear que no habían dado fruto o hecho progresos técnicos significativos. Al mismo tiempo, desde el final del monopolio estadounidense en 1949, la Unión Soviética, Rusia, Gran Bretaña, Francia, Israel, China, India, Pakistán, Corea del Norte e incluso Irán han adquirido armas nucleares. Por si esto fuera poco, en Pakistán y Corea del Norte han proliferado ampliamente sus competencias nucleares. La proliferación ha tenido un impacto diferencial sobre el equilibrio nuclear, dependiendo de la disposición percibida del nuevo país nuclear a utilizar sus armas. Los potenciales nucleares británico y francés acrecientan solo marginalmente el arsenal de la OTAN. Se los concibe primordialmente como un último recurso, como una red de seguridad en caso de abandono de Estados Unidos, o si una potencia mayor amenaza lo que los británicos y franceses perciben que son sus intereses nacionales básicos, o como un medio de abstenerse de una guerra nuclear entre superpotencias. Todas contingencias esencialmente remotas. Las capacidades nucleares india y pakistaní están en primera instancia dirigidas una contra otra y afectan el equilibrio estratégico de dos maneras. Los riesgos de escalada pueden reducir la probabilidad de una guerra convencional a escala total en el subcontinente, pero como los sistemas de armas son tan vulnerables y técnicamente tan difíciles de proteger contra un ataque de corto alcance, la tentación de una iniciativa preventiva es intrínseca a la tecnología, especialmente en situaciones de alta carga emocional. En suma, la proliferación genera el clásico dilema nuclear. Aun cuando las armas nucleares reducen la probabilidad de la guerra, amplifican de un modo gigantesco su atrocidad, si la guerra tuviera lugar. Es probable que las relaciones nucleares de la India con China se aproximen a la postura disuasiva que existía entre los adversarios en la Guerra Fría, es decir, que tenderán a prevenir su utilización. El potencial nuclear de Pakistán, en cambio, influye sobre cuestiones regionales y globales más amplias. Adyacente a la región del Oriente Próximo y con una significativa presencia islamista interna, Pakistán ha desempeñado ocasionalmente el rol de protector nuclear o de armero nuclear. El impacto de la proliferación de armas nucleares en Irán agravaría todas estas cuestiones, como ya vimos en el capítulo 4. Con el tiempo, la proliferación continua de armas nucleares afectará el equilibrio nuclear general entre las superpotencias nucleares. Los líderes de las potencias nucleares establecidas están obligados a prepararse para la peor de las situaciones. Esto implica la posibilidad de amenazas nucleares no solo por parte de la otra superpotencia, sino de países protagonistas de la proliferación. Sus arsenales reflejarán la convicción de que, más allá de la disuasión del principal adversario potencial, necesitan una fuerza residual para enfrentarse a la parte sujeta a proliferación del resto del mundo. Si cada gran potencia nuclear hace tales cálculos, la proliferación impulsará un aumento proporcional de estas fuerzas residuales, que distenderá
o excederá los límites existentes. Más aún, estos equilibrios nucleares superpuestos se volverán más complicados a medida que avance la proliferación. El orden nuclear, relativamente estable de la Guerra Fría, será suplantado por un orden internacional en el que la proyección, por parte de un Estado que posee armas nucleares, de la imagen de estar dispuesto a tomar decisiones apocalípticas, podrá darle una ventaja perversa sobre sus rivales. A fin de garantizarse una red de seguridad contra las superpotencias nucleares, incluso los países con recursos nucleares tienen incentivos para refugiarse bajo el apoyo tácito o abierto de una superpotencia. Los ejemplos son Israel, las fuerzas nucleares europeas, Japón, con su umbral de capacidad nuclear, y otros estados sujetos a proliferación o cercanos a tal condición en Oriente Próximo. De esto se deduce que la proliferación de armas conducirá a sistemas de alianzas de una rigidez comparable a las alianzas que llevaron a la Primera Guerra Mundial, aunque muy superiores a ellas en alcance global y poder destructivo. Podría surgir un desequilibrio particularmente grave si un país donde han proliferado las armas nucleares se acerca a la capacidad militar ofensiva de las dos superpotencias nucleares, cosa que parece en el caso de China y la India. Cualquier país nuclear mayor que logre mantenerse ajeno a un conflicto nuclear entre los otros emergerá como potencialmente dominante. Ocurriría lo mismo en un mundo nuclear multipolar si ese país se alineara con una de las superpotencias, porque las fuerzas combinadas podrían tener entonces una ventaja estratégica. El irregular equilibrio nuclear que existe entre las actuales superpotencias puede entonces alejarse de la estabilidad estratégica. Cuanto más bajo sea el nivel de fuerzas ofensivas acordado entre Rusia y Estados Unidos, más cierto será esto. Toda propagación de armas nucleares multiplica las posibilidades de confrontación nuclear, magnifica el peligro de distracción, deliberada o desautorizada. Al final, influirá en el equilibrio entre las superpotencias nucleares. Y si el desarrollo de armas nucleares se propaga en Irán y continúa en Corea del Norte, desafiando todas las negociaciones en marcha, los incentivos para que otros países sigan el mismo camino pueden resultar abrumadores. Frente a estas tendencias, Estados Unidos necesita revisar constantemente su propia tecnología. Durante la Guerra Fría, la tecnología nuclear era reconocida ampliamente como el frente avanzado de los logros científicos estadounidenses, una frontera de conocimiento que en aquel entonces planteaba los desafíos más importantes y estratégicos. Ahora, a los mejores cerebros técnicos se les alienta para consagrar sus esfuerzos a proyectos que se consideran públicamente más relevantes. Quizá en parte, a resultas de ellos, las inhibiciones a la elaboración de tecnología nuclear se consideran inexorables incluso mientras los países sujetos a proliferación se arman y otros países mejoran su tecnología. Estados Unidos debe permanecer en la vanguardia de la tecnología nuclear, incluso mientras negocia la restricción de su uso. Desde la perspectiva de la ausencia de un conflicto mayor de poder en el último medio siglo, podría argumentarse que las armas nucleares han hecho que el mundo sea menos propenso a la guerra. Pero la disminución en la cantidad de armas nucleares ha ido acompañada por un gran incremento de la violencia llevado a cabo por grupos no estatales o por estados bajo una etiqueta distinta de la guerra. La combinación de riesgo elevado
y radicalismo ideológico ha abierto las posibilidades de una guerra asimétrica y de amenazas por parte de grupos no estatales que socavan las restricciones a largo plazo. Tal vez, el desafío más importante de las potencias nucleares establecidas sea determinar cómo reaccionarían si los países proliferantes utilizaran sus armas nucleares unos contra otros. Primero, ¿qué habría que hacer para prevenir el uso de armas nucleares más allá de los acuerdos existentes? Si de todos modos fueran utilizadas, ¿qué pasos inmediatos habría que dar para detener esa guerra? ¿Cómo se puede actuar frente al daño social y humano? ¿Qué se puede hacer para impedir una escalada en represalia, afirmando al mismo tiempo la validez de la disuasión e imponiendo consecuencias apropiadas en caso de que la disuasión falle? La marcha del proceso tecnológico no debe ocultar la naturaleza aterradora de las armas que la humanidad ha inventado, ni la relativa fragilidad de los equilibrios que restringen su uso. No se puede permitir que las armas nucleares se conviertan en armas convencionales. En esa coyuntura, el orden internacional requerirá un entendimiento entre las grandes potencias nucleares existentes para insistir en la no proliferación, pues de lo contrario, las calamidades de la guerra nuclear impondrán su propio orden. Cibertecnología y orden mundial. Durante la mayor parte de la historia, el cambio tecnológico se desarrolló durante décadas y siglos de avances graduales que refinaron y combinaron las tecnologías existentes. Incluso las innovaciones radicales pudieron encajar con el tiempo dentro de doctrinas tácticas y estrategias previas. Se pensaba que los tanques habían sido precedidos por siglos de caballería de guerra. Los aviones podían ser conceptualizados como otra forma de artillería, los acorazados como fuertes móviles y los portaaviones como pistas de aterrizaje. A pesar de su magnificación del poder destructivo, incluso las armas nucleares son en algunos aspectos extrapolaciones de experiencias previas. Lo nuevo en nuestra época es el promedio de cambio del poder informático y la penetración de la tecnología de la información en todas las esferas de la existencia. Reflexionando en la década de 1960 sobre sus experiencias como ingeniero en la Intel Corporation, Gordon Moore llegó a la conclusión de que la tendencia que había observado allí continuaría duplicando a intervalos regulares la capacidad de las unidades de procesamiento de los ordenadores cada 2 años. La ley de Moore ha demostrado ser asombrosamente profética. Los ordenadores han encogido de tamaño, bajado de precio, y su velocidad ha aumentado exponencialmente, al extremo tal de que sus unidades de procesamiento pueden colocarse hoy casi en cualquier objeto: teléfonos, relojes, automóviles, aparatos domésticos, sistemas de armas, aviones sin pilotos y hasta en el cuerpo humano mismo. La revolución informática es la primera que conjuga tantos individuos y procesos en un mismo medio de comunicación y traduce y rastrea sus acciones en un único lenguaje tecnológico. El ciberespacio, palabra acuñada en aquel momento como un concepto esencialmente hipotético, inaugurada la década de 1980, ha colonizado el espacio físico y, al menos en los principales centros urbanos, está empezando a fusionarse con él. La comunicación en el ciberespacio y entre sus nodos exponencialmente proliferantes es casi instantánea. Mientras las tareas que eran primordialmente manuales o estaban basadas en el papel una generación atrás, leer, salir de compras,
la educación, la amistad, la investigación industrial y científica, las campañas políticas, las finanzas, el registro de la actividad del gobierno, la vigilancia, la estrategia militar, son filtradas a través del reino de los ordenadores, la actividad humana se vuelve cada vez más datificada y parte de un único sistema cuantificable, analizable. Aún más cuanto que, con una cantidad de aparatos conectados a Internet que casi llega ahora a los 10 billones y destinada a alcanzar, según las proyecciones, de los 50 billones en el año 2020, estamos en los umbrales de un Internet de las cosas, o un Internet de todo. Los innovadores anticipan un mundo informático ubicuo, con procesadores de datos en miniatura instalados en los objetos cotidianos, cerrojos, cepillos de dientes, relojes pulsera, detectores de humo, cámaras de vigilancia, hornos, juguetes y robots inteligentes, o flotando en el aire, vigilando y modelando su ambiente en forma de polvo inteligente. Cada objeto estará conectado a Internet y programado para comunicarse con un servidor central u otros artefactos en red. Dale. Los efectos de la revolución se extienden a todos los niveles de organización humana. Los individuos que usan smartphones, y actualmente se estima que ascienden a 1 billón de personas, hoy poseen información y capacidades analíticas superiores a muchas agencias de inteligencia de una generación atrás. Las corporaciones que agregan y monitorean los datos intercambiados por estos individuos tienen un poder de influencia y vigilancia que excede al de muchos estados contemporáneos e incluso al de poderes más tradicionales. Y los gobiernos, que no quieren ceder el nuevo campo a sus rivales, son propulsados a un reino cibernético provisto de pocas directrices o restricciones. Como ocurre con cualquier innovación tecnológica, la tentación será ver este nuevo ámbito como un campo de ventaja estratégica. Estos cambios han ocurrido tan rápidamente que han frustrado la mayoría de los intentos de aquellos que, sin tener pericia tecnológica, pretenden comprender sus consecuencias más vastas. Han arrastrado a la humanidad a regiones hasta entonces inexplicables, ni siquiera concebibles. A resultas de ello, la utilización de muchas de las tecnologías y técnicas más revolucionarias solo está limitada por la habilidad y la discreción de los más avanzados tecnológicamente. Ningún gobierno, ni siquiera el más totalitario, ha podido detener el flujo o resistir la tendencia a trasladar la mayoría de sus operaciones al dominio digital. La mayor parte de las democracias tienen el arraigado instinto de que intentar limitar los efectos de una revolución en la información sería imposible y quizá también inmoral. La mayoría de los países que están fuera del mundo liberal democrático han descartado los intentos de cerrarse a estos cambios y se han consagrado, al contrario, a dominarlos. Cada país, empresa e individuo están siendo hoy reclutados por la revolución tecnológica con carácter de sujetos u objetos. Lo que importa para los fines de este libro es el efecto de todo ello sobre los proyectos de orden internacional. El mundo contemporáneo hereda un legado de armas nucleares capaz de destruir la vida civilizada. Pero por muy catastróficas que fueran sus implicaciones, su significado y su uso todavía pueden analizarse en términos de ciclos separables de guerra y paz. La nueva tecnología de Internet abre una serie de panoramas completamente nuevos. El ciberespacio
cuestiona toda experiencia histórica. Es ubicuo, pero no amenazante en sí mismo. Su amenaza depende de cómo se lo use. Las amenazas que emergen del ciberespacio son nebulosas e indefinidas y pueden ser difíciles de atribuir. La penetración de las comunicaciones en red, en los sectores social, financiero, industrial y militar, tienen vastos aspectos benéficos. También ha revolucionado las vulnerabilidades. Adelantándose a la mayoría de las reglas y regulaciones, y por cierto a la comprensión técnica de muchos reguladores, en algunos aspectos ha creado ese estado de naturaleza con el que especulaban los filósofos, y cabe recordar que según Hobbes, el deseo de escapar de allí era la fuerza motivadora para crear un orden político. Antes de la ciberera, las capacidades de las naciones todavía podían evaluarse a través de una amalgama de mano de obra, equipamiento, geografía, economía y moral. Existía una clara distinción entre periodos de paz y guerra. Las hostilidades estallaban por eventos definidos y conducidas con estrategias que respondían a alguna doctrina inteligible previamente formulada. El papel principal de los servicios de inteligencia era evaluar y ocasionalmente intervenir en las capacidades de los adversarios. Sus actividades estaban limitadas por estándares de conducta comunes implícitos o, como mínimo, por experiencias comunes desarrolladas en décadas. La tecnología de Internet ha superado la estrategia y la doctrina, al menos por ahora. En la nueva era existen capacidades para las cuales todavía no tenemos una interpretación común o incluso una comprensión. Existen pocos límites, si es que efectivamente existe alguno, para que sus poseedores definan sus restricciones explícitas o tácitas. Cuando individuos de filiación ambigua son capaces de realizar acciones siempre más ambiciosas o intrusivas, la definición misma de la autoridad del Estado puede volverse ambigua. La complejidad se ve agravada por el hecho de que es más fácil emprender ciberataques que defenderse de ellos, lo que posiblemente estimulará una propensión ofensiva en la construcción de nuevas capacidades. El peligro se ve agravado por la factibilidad de que los sospechosos de tales acciones nieguen haberlas cometido y por la falta de acuerdos internacionales para los cuales, en caso de producirse, no existe actualmente un sistema que obligue a respetarlos. Un ordenador portátil puede producir consecuencias globales. Un actor solitario con suficiente poder informático puede acceder al ciberdominio para inhabilitar y potencialmente destruir infraestructura crítica desde una posición de casi absoluto anonimato. Las redes eléctricas pueden ser sobrecargadas y las plantas de energía desactivadas a través de acciones realizadas exclusivamente fuera del territorio físico de una nación, o al menos de su territorio tal como se lo concibe tradicionalmente. Un grupo clandestino de hackers ya ha demostrado ser capaz de penetrar en las redes del gobierno y difundir información clasificada a una escala lo suficientemente grande como para influir en la conducta diplomática. Stuxnet, un ejemplo de ciberatentado con apoyo estatal, logró interrumpir y retrasar los esfuerzos nucleares iraníes, según algunos, a un extremo comparable a los efectos de una huelga militar limitada. El ataque Botnet de Rusia a Estonia en 2007 paralizó la comunicación durante varios días. Este estado de las cosas, aunque temporalmente ventajoso para los países avanzados, no puede continuar de forma indefinida.
El camino hacia un orden mundial puede ser largo e incierto, pero no pueden hacerse progresos significativos si uno de los elementos más invasivos de la vida internacional es excluido del diálogo serio. Es altamente improbable que todas las partes, en especial aquellas que provienen de distintas tradiciones culturales, lleguen independientemente a las mismas conclusiones sobre la naturaleza y los usos permisibles de sus nuevas capacidades intrusivas. Es esencial definir una percepción común de nuestra nueva condición. A falta de eso, las partes continuarán operando sobre la base de intuiciones separadas, magnificando las perspectivas de un desenlace caótico. Porque las acciones llevadas a cabo en el mundo virtual de Internet son capaces de generar presiones sobre la realidad física, sobre todo cuando tienen el potencial de infligir un daño de una naturaleza previamente asociada con el ataque armado. A falta de alguna articulación de límites y algún acuerdo sobre papeles mutuos de restricción, es probable que surja una situación de crisis, incluso inintencionalmente. El concepto mismo de orden internacional podría estar sujeto a crecientes presiones.